Muy buenas tardes, estimados estudiantes, deseando que se encuentren muy bien. Agradezco pues que estén conectados en esta última tutoría. Como ustedes saben, las clases son modulares, es decir, 4 semanas cada materia y al finalizar nuestro examen, ¿no? Voy a ser muy breve, ¿no? Antes de iniciar con el tema, que es corto, pero como trato de decir en todas mis clases, explicativo, que ustedes lo entiendan y que adquieran conocimiento. Quiero explicarles acerca del examen. Quiero explicarles un poquito acerca del examen. El examen de este módulo va a ser en esta ocasión de la siguiente manera. Desde el primer día de clases, yo les indicaba a ustedes que teníamos un vocabulario, ¿verdad? Un vocabulario, unas palabras que ir añadiendo a nuestro dialecto. Pero obviamente ustedes iban a investigar el significado, no copiando todo lo que está ahí, sino con sus propias palabras lo que ustedes entienden acerca de esa palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? En esta ocasión, ustedes van a hacer un video muy pequeñito donde ustedes van a hablar del significado de esas palabras. Ese video ustedes nuevamente lo pueden publicar en su estado, donde ustedes, en una red que ustedes deseen, cualquiera. El video me lo van a enviar a mí y ustedes en la plataforma lo que van a subir es la captura del video subido. ¿Ya? Hasta ahí espero sea comprendido ese punto, ¿no? Para poder empezar también el tema de esta clase, para analizarlo va a ser, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, si están observando. Placas tectónicas, dinámicas geológicas. Ya, muy particular de la diapositiva. Quiero que presten atención al video. Voy a ir, obviamente, tratando de poner cortos para que puedan ir explicando cada parte porque sí es un poquito largo, ¿no? Entonces se los voy a compartir en este momento. Para quienes ingresaron, recién, muchas gracias. Luego de, pues, al finalizar la clase les tomaré la fotito, ¿no? Voy a compartirles y vamos a ir analizándolo. Quiero que ustedes traten de comprender este tema, que es muy bonito. A ver si está el audio, si está. Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litosfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y 8 de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, Nazca, pacífica y antártica. En esta parte que acaba de empezar el video nos está diciendo que las placas tectónicas fueron formadas por el manto de la Tierra, ¿verdad? Que ustedes en la diapositiva van a ver dónde se encuentra el manto, pero también nos dice que se encuentra en diferentes partes del mundo y por ende, dependiendo del lugar en el que se encuentren y también el científico que lo pudo descubrir, es el nombre de cada uno de ellos, ¿verdad? Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y separa formando las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Ya, en esta parte de aquí me voy a salir un momento y me voy a ir nuevamente a la diapositiva porque lo voy a ir relacionando para que vayan entendiendo. Ya, quiero que observen esta imagen que está aquí en nuestra diapositiva. Déjenme verla aquí, ¿no? A ver, se me movió aquí. No sabe. Aquí, en esta parte que está aquí, quiero que observen, justamente en esta diapositiva nos va a hablar acerca del límite divergente, el límite transformante y el límite convergente, que son las placas. Es decir, que como nosotros tenemos justamente 3 tipos de movimientos de placas tectónicas en la Tierra, que ustedes pueden ver allí, cada vez que hay un movimiento de estas, ocasiona o sucede algo. Se preguntarán ustedes, pero ¿qué ocasiona o qué sucede? Es lo que ustedes van a seguir viendo en el video, ¿no?
Y esto tiene mucha relación. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales, generándose por lo tanto tres posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas. Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Placas continentales. La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas, siendo de menor densidad que la corteza oceánica. Es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo. Tradicionalmente se reconocen 7 grandes placas tectónicas que son la euroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca, la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes. Placa euroasiática. Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Indostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana. Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana. La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana. Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico norte occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana. Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica. Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica. Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca. Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa Coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera
Se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora. El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litosfera. Nuevo fondo oceánico. Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción. En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta, subducción, por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. La deriva continental. El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litosfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. Esta parte que está justamente aquí, ya quiero que la comprendan porque nos habla acerca del porqué de la existencia de los continentes, el por qué se encuentran separados, ¿verdad? El por qué el movimiento de estas placas que quizás existen y pues esto sucede en ciertos momentos y muchas veces nosotros no lo sentimos, no lo podemos ver, provocan muchos fenómenos que nosotros no nos damos cuenta, pero son la respuesta quizás a los relieves, a las formas de las montañas, ¿verdad? Al porqué de los continentes están separados, al porqué de la erupción de nuevos volcanes, ¿no? Y también de nuestro clima. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas. El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Actividad volcánica. El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Estas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas y arcos volcánicos continentales. La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica. El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos.
Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. Justamente en la parte que ustedes acabaron de escuchar aquí, ¿no? Déjenme retroceder un poquito, ¿no? Y justamente nos habla aquí. Justamente nos hablaba acerca de los fenómenos, donde yo les decía a ustedes en la diapositiva que hay diversos tipos de movimiento, ¿no? Eso ya al final se los voy a explicar porque va a quedar como tarea. Pero justamente es lo que provoca, lo que les decía a ustedes, los diferentes fenómenos que nosotros, pues, por diversos momentos vemos sin ningún tipo de explicación, ¿no? Continúo para poder analizar la diapositiva. Tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y abducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias. ¿Ya? Y aquí paso a compartirles nuevamente en la pantalla y vemos la explicación de todo lo que vimos, acabamos de ver en el video, ¿no? Vemos cómo son los procesos geológicos internos, en pocas palabras, que nosotros no los observamos, pero suceden, donde nos hablaba acerca de los movimientos de las placas y vemos que esto provoca pues los movimientos de subducción y subducción, como por ejemplo tenemos aquí, ¿no? El erupcionamiento de un volcán, el proceso geológico también del porqué de océanos, del porqué el relieve de las montañas, del porqué justamente el clima tiene mucha conexión con todos estos movimientos. Y pasamos a ver aquí lo siguiente. Me gustaría mucho que en esta última tutoría, pues, quienes están presentes también puedan participar. De pronto, alguien que pueda leer el párrafo que ustedes ven allí en la pantalla, alguien que desee participar y pueda leer el párrafo que está allí. Aquí. Hola, profe. Buenas, licenciada, buenas tardes. ¿Le escucho? Le leo lo que dice ahí. La Así fuerza es. invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad, que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente. Muchas gracias, estimado. Un gusto saludarle. Si no me equivoco, es don Francisco. No, Justo. No. Ah, no. es Gary Correa le don saluda. Gary, don Gary. Un gusto saludarle.
Me da gusto porque sé que justamente ustedes dos se conectan justamente entre dos personas, entonces por eso lo decía, ¿no? Muchas gracias. Justamente, como les decía a ustedes la semana pasada, las materias vienen interconectadas la una con la otra. Y si ustedes se dan cuenta también, me habla acerca de la fuerza, del por qué justamente lo que nosotros vimos la semana pasada tiene relación con lo de las placas tectónicas, ¿verdad? Nos dice que la fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad, que actúan sobre la materia y la energía. ¿Recuerdan ustedes que decíamos la semana pasada que sin movimiento, sin interacción, no hay fuerza, ¿verdad? Para que haya fuerza debe haber interacción. Realmente cuando usted quiere mover algo, tiene que moverlo, ¿verdad? Para moverse eso, tiene que alguien moverlo, ¿no? Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente. Y vemos aquí, ¿no? Donde nosotros vemos las partes internas de las diferentes capas que conforman nuestro planeta Tierra. Como ustedes pueden ver allí, en el centro que se encuentra la corteza y luego de ello pues se viene desplazando lo demás, como es el manto, que se menciona mucho, que es el responsable y pues la base y aquello que que formó las placas tectónicas, ¿no? Que fue el manto. Luego viene el núcleo externo, el núcleo interno, y donde nos viene a hablar un poquito más extenso acerca, pues, de la litosfera, la astenosfera, que eso ya tiene que ver mucho con la Tierra. Es un tema muy amplio que quizás ustedes lo pudieron haber visto inclusive desde los últimos años para poder culminar su primaria, ¿no? El núcleo y el manto. Continúo y vemos aquí justamente las placas tectónicas. Otra persona que esté presente y desee participar en la lectura en esta última tutoría. ¿No? ¿Alguien más que desee leer de pronto? Ya, seguimos, le decía acerca de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son enormes fragmentos de la corteza terrestre que se desplazan lentamente sobre el manto. ¿Ya? La Tierra está dividida en varias placas. Quiero que ustedes vayan viendo en la parte de allí abajo, ¿no? Varias placas que encajan como un rompecabezas. Es decir, que nuestro planeta Tierra no está estructurado de una sola base, sino que, como dice aquí, está dividido en varias placas que conforman un rompecabezas. Y por ende hay movimientos, ¿verdad? Estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse. Esto tiene que ver, esta parte de aquí tiene mucho que ver con esto de aquí, miren. El chocarse, que es el límite divergente, el separarse, que es el límite transformante, y el deslizarse, que es el límite convergente. Ya ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Los diferentes tipos de movimientos que encajan este rompecabezas que conforman nuestro planeta Tierra, ¿no? Continuamos aquí y vemos también los movimientos de las placas tectónicas son los responsables de la formación de qué? De montañas, de volcanes y océanos. También son los causantes de terremotos y actividad volcánica en las zonas donde interactúan. Estas placas son fundamentales para dar forma a la geografía y la dinámica de nuestro planeta, influyendo en la formación de continentes, océanos y la distribución de los ecosistemas en la Tierra, ¿no? Y aquí vemos nuevamente, como les decía, que nuestro planeta Tierra está dividido en diferentes fragmentos, como decía, es un rompecabezas, ¿verdad? Y aquí vemos nuevamente sus partes, desde el núcleo interior, núcleo externo, manto inferior, manto superior y la corteza, ¿no? Pero antes de proceder a dar esta lectura, yo elegí justamente un fragmento, una pequeña parte de otro video, pero es donde yo quiero que ustedes vean cómo, a pesar de que nosotros no podemos ver nuestro planeta, las partes internas están en constante movimiento, que como les decía, el por qué las olas del mar
el por qué, quizás ustedes no lo pueden ver, pero qué es lo que causa que haya movimientos en el mar, qué es lo que causa que haya movimientos o diversos movimientos montañosos. No sé, ustedes han escuchado muchas veces que dicen que los alpinistas, aquellas personas que les gusta estar allí, ven diversos relieves en diferentes fechas. ¿Por qué no se mantienen de una sola forma, no? Voy a compartirles así súper rapidito para que ustedes lo observen la parte que yo quiero que vean, que es muy bonita, pero también importante del saber el por qué, ¿no? Ya lo van a ver ustedes allí. Déjenme ver si están viendo. Voy a compartirles. Déjenme ver aquí. Bordes pasivos. Aquí está. Esta es la parte que yo quiero que ustedes observen cómo las placas están en movimiento y nosotros no la podemos ver. También van a escuchar súper breve, rapidito, acerca de la tarea de esta semana. Ustedes van a investigar los diversos movimientos, pero quiero que lo vean aquí. Yo sé que ustedes lo van a entender. ¿Ya? Esta parte de aquí, justamente aquí, ¿no? La teoría de la tectónica de placas, debes conocer diversos términos geológicos. Uno de los principales son los bordes de placa. Como ya debes saber, las placas se mueven como unidades individuales. Miren ustedes, las placas se mueven como unidades individuales y ustedes ven esos puntitos verdes, las líneas rojas que ustedes ven allí, como les decía, son los diversos tipos de movimiento que hay constantemente, que nosotros no lo vemos, pero que sucede. Y es que es lo que da movimiento a los mares, a los relieves, a las zonas montañosas, a la erupción de volcanes, a los movimientos sísmicos, ¿no? Unas con respecto a las otras. Debido a este movimiento, la mayor interacción entre cada una de las placas se da en sus límites, o también conocidos como bordes de placa. El concepto de los bordes de placas tectónicas se relaciona directamente con los movimientos de las placas, y hasta ahora se conocen tres tipos de borde. Primero, los bordes divergentes. En este tipo de bordes las placas se separan, permitiendo el ascenso del material del manto hacia la superficie, generando así nuevo fondo oceánico. Por esto es por lo que también se les conoce como bordes constructivos. El siguiente tipo de borde son los bordes convergentes. En este caso, las placas se juntan y chocan una con respecto a la otra, generando que la más pesada descienda en dirección al manto terrestre para ser reabsorbida. Es por ello que a este tipo de bordes se le conoce también como bordes destructivos, ya que una parte de la litosfera se va a reciclar en el manto. Y por último se tienen los bordes de placa transformantes. En este tipo de bordes las placas tectónicas se deslizan lateralmente una con respecto a la otra, donde no se construye ni se destruye litosfera. Por lo tanto, a este tipo de bordes también se les conoce como bordes pasivos. En este video solo te hablo de los movimientos de las placas tectónicas. Si quieres conocer todo en Ya, entonces justamente es lo que les decía, algo súper breve acerca de su actividad, de la tarea de esta semana, donde me habla acerca de los tres tipos de movimiento de las placas en la Tierra. Continúo, ¿no? Y hablaba acerca de las partes que lo conforman, también que es un tema más amplio y extenso, ¿no? Nos dice que la lectura aquí, si la Tierra está dividida en placas tectónicas, que decíamos que son las placas tectónicas, son grandes fragmentos de la litosfera, ¿no? Conformados por el manto, ¿verdad? La capa más externa de la Tierra, que flotan sobre la astenosfera, una capa más blanda del manto. Estas placas se mueven constantemente, chocándose, separándose o deslizándose, ¿verdad? Los movimientos divergentes, transvergente y transformante, ¿verdad? Y deslizándose una junto a la otra, lo que causa fenómenos geológicos como terremotos, volcanes y la formación de montañas. Entonces, miren ustedes aquí en la pantalla, voy a tipo explicar nuestra actividad de esta semana con respecto a este tema muy pequeño es investigar qué es el límite divergente, qué es el límite transformante y qué es el límite convergente. Pero muy aparte de esto, también quiero hacer una breve explicación de que esta actividad de aquí es la última de nuestro módulo, adicional con lo que ustedes van a ver en la plataforma con respecto a nuestro examen
que pues de esta semana. También quiero explicarles que cada vez que nosotros terminamos un módulo, ustedes a la siguiente semana no tienen actividad en cuanto a conectividad, por lo cual ustedes van a tener tiempo para poder ponerse al día tanto en el módulo que está conmigo y el de los otros compañeros que ustedes ya vieron. Ya, hasta ahí quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Decime. Sobre el tema, licenciada, ¿tiene algo que ver con lo de el cambio climático, todo eso? Ya, ¿cuál tema? Sobre el tema que estamos tratando. Ah, ya, ok. Les explico. Sí, esa es la tarea. La tarea que nosotros tenemos, no sé si todavía ustedes están viendo mi diapositiva. Déjenme ver aquí. Ya, es la de aquí. Quiero que ustedes vean la imagen, ¿no? Si ustedes están viendo allí la diapositiva, No, no, negativo. no, no la están viendo. Déjenme volver a ver acá. Espero que puedan verla. Sí, listo, listo, ahí salió. Ya, les decía justamente que nuestro tema muy breve y pequeño es acerca de las placas tectónicas, ¿verdad? Y como yo he tratado de decirlo en cada clase, que para mí no es solo que ustedes suban la tarea y poner la nota, sino que aunque sea corto y pequeño por el tiempo que nosotros tenemos, que esto le genere a usted explicación y que usted pueda entender y que le genere conocimiento, ¿no? Entonces, nuestra actividad, hablando acerca de los tres movimientos, hablamos de las placas tectónicas, pero específicamente de tres movimientos. ¿Qué es el límite divergente? ¿Qué es el límite transformante? ¿Y qué es el límite convergente? Que ya sabemos que el divergente, el primero que está aquí, es cuando se separan. ¿Y qué provoca eso? Provoca pues la erupción de volcanes, el movimiento pues de los océanos y de nuevas partes que se abren, el límite transformante y el límite convergente, ¿no? Esa es su actividad a investigar en cuanto a esta semana. Adicional, también ustedes van a tener allí el examen, que también ya les expliqué cómo es, ¿no? Hasta allí está entendido. Un gusto saludarles, ¿no? Antes de que se me acabe el minuto que me queda en la pantalla, voy a pedirles que enciendan nuevamente sus camaritas, que enciendan nuevamente sus camaritas. Déjenme ver aquí, ya que me queda menos, sí, todavía tengo tiempo. Tengo un minuto. También quiero aprovechar, como les dije nuevamente, este momento para agradecerles por la conectividad de cada uno de ustedes. Y también, como les decía al curso anterior, comentarles que es algo erróneo pensar que la virtualidad no nos genera conocimiento, porque depende de cada persona. ¿No? Así como hay un grupo muy minúsculo que quizás por cuestión de tiempo no puede y solo cumple con sus actividades, también está ese grupo que son ustedes, ese grupo que son ustedes, donde ustedes se toman unos minutos de su tiempo para poder investigar y poder adquirir nuevos conocimientos a pesar de todas las responsabilidades que ustedes tienen que cumplir, ¿no? Cuento tres y observen a la camarita, que se me cierra la pantalla. Cuento tres, uno, dos y tres. Sonríen a la camarita. Perfecto. Con ustedes sí tengo aproximadamente un minuto. Como les dije, ya se cierra y no vuelvo a enviar enlace, pero como justamente en el otro curso se me cerró a tiempo, volví a enviar un enlace para explicarles el examen. Entonces, hasta ahí está todo comprendido.